Damos la bienvenida a nuestro tercer expositor, el señor Miguel Ángel Crespo. Es administrador de empresas y cuenta con estudios en estadística aplicada y control biológico que realizó en Italia y Cuba. Es fundador, director ejecutivo de la ONG Productividad, Biosfera y Medio Ambiente, Probioma, que tiene 30 años de trabajo en programas socioambientales, agroecología, biodiversidad y biotecnología. También es gerente de producción, investigación, innovación y transferencias de controladores biológicos microbianos de la empresa Probiotec SRL y miembro del Comité Científico de Biotecnología en Bolivia. Sin más, cedo la palestra a señor Crespo. El micrófono, tiene que habilitarse el micrófono. Todavía abajo en la pantalla. Okay. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores de este evento, que en el actual contexto creo que es muy importante poder debatir y reflexionar a la luz de lo que significa esta problemática y que va ligada mucho a los temas que se han puesto en el debate, ¿no? Voy a empezar con la presentación que se me ha pedido y pues entraré con hacer una breve explicación de lo que es el contexto global de la agricultura, porque de esa manera vamos a poder entender el papel que juega la agroindustria y la agricultura en nuestro país. Esta es una frase que yo siempre la voy a repetir en todos los debates, donde este señor Henry Kissinger hace muchas décadas dijo: controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás a la gente. Una frase muy sabia, pero que de alguna manera explica el objetivo y la visión que tienen las empresas de alimentos a nivel global. Y es así que hemos llegado a un punto en que 10 compañías controlan el mercado alimentario. Ahí van a poder reconocer muchas marcas que están presentes en los supermercados y hasta en las ventas de las caseritas de la esquina, pero que facturan más de 400.000 millones de dólares anualmente. Pero para producir todos esos alimentos y de la cadena alimentaria y la industrialización de la misma, se requieren producir los cultivos que están basados fundamentalmente en un elemento importante, las semillas. Y con la revolución verde y el aspecto ligado hacia lo que es la producción convencional, obviamente desde hace muchos años o décadas hablamos del uso de agroquímicos y, como yo menciono, ambos vulneran el derecho humano a la alimentación, porque obviamente las empresas y 10 principales empresas han pasado a controlar el mercado de semillas, rompiendo totalmente con lo que es la soberanía alimentaria y asimismo el control del mercado mundial de pesticidas. Ahí tenemos que en el caso de semillas el 72% ya son bajo propiedad privada y en el caso de pesticidas el 95%. Y obviamente si hablamos de los pesticidas o agroquímicos, este es un gran negocio. En 26 años se han usado más de 4.200 millones de toneladas de agroquímicos que obviamente han afectado y están afectando suelos, aguas, acuíferos, ríos, biodiversidad, etcétera, y obviamente la salud pública, como que estamos en este momento sufriendo las consecuencias de todos estos embates de una agricultura y de un modelo económico que no es sostenible. Pero también la revolución genética, que en el pasar de los años se ha ido incorporando, en el caso de los transgénicos, un modelo en el que se prioriza el trabajo y la agricultura en base a determinados cultivos basados en transgénicos. Y ahí tenemos que hasta el 2017, a nivel mundial, existen 192 millones de hectáreas de cultivos que se están sembrando. ¿Qué cultivos? Y esto quisiera que recuerden los participantes: soya, maíz, algodón y canola. 2 de estos cultivos, o 3, forman parte o formaron parte de la agenda Sembrando Bolivia, que fue
discutida con el gobierno de Evo Morales hace aproximadamente 3 años atrás. Pero este modelo ya está haciendo aguas. Esta es una noticia del New York Times donde se muestra la diferencia en rendimientos de cultivos que son importantes para muchos países, como el caso de la canola, el maíz y la remolacha, donde se ve que los cultivos transgénicos no habían sido la gran panacea y la gran promesa que se ha dicho y se dice actualmente a nivel mundial. ¿Quiénes cultivan? Y ahí tenemos que de los 193 países que componen el mundo, 24 países nomás siembran transgénicos. 5 países concentran el 91% y 19 países, entre los que está Bolivia, concentran el 8.7%. Gradualmente, año tras año, hay países que se están bajando de la producción transgénica y de hecho Argentina y Uruguay han reducido. Es más, Argentina tiene una producción de cultivos orgánicos en cerca de 3 millones de hectáreas, casi la totalidad de lo que nosotros producimos en todo el país. Ya estamos viviendo una crisis y un modelo de la revolución verde, obviamente, por todos estos aspectos que estoy señalando, y uno de ellos es que se ha empezado a dar desde el año 50 al 2017, se han reportado más de 495 especies de malezas resistentes a herbicidas en todo el mundo. Y fíjense que es que a partir del año 96, un poco antes, cuando se empiezan a introducir transgénicos, se incrementan las especies de malezas resistentes. Y en el caso del glifosato, que es un herbicida muy asociado a los cultivos transgénicos, hasta el 2018 se han registrado más de 42 especies de malezas resistentes al glifosato. ¿Qué nos está mostrando esto? Que la naturaleza se defiende y de alguna manera empieza a expresarse a través de esta resistencia. En Bolivia se habla de 9 especies de malezas resistentes. Pero no solo es eso, sino también el aumento de artrópodos resistentes a insecticidas. Insectos que ya no les hace nada los insecticidas que se están usando, y hasta el 2017 se han reportado más de 604 especies de artrópodos. ¿Por qué menciono esto? Porque evidentemente nos está mostrando que este es un modelo que no es sostenible y que está afectando fundamentalmente a la biodiversidad y a lo que es uno de los recursos más importantes como son los suelos. Pero también está afectando a los polinizadores. No nos olvidemos que el 75% de los cultivos del mundo dependen de la polinización. Y ahí tenemos un detalle de porcentaje en cuanto al 90% de plantas dependen de polinización animal, etcétera, etcétera. Pero si vemos en términos de números, nos podemos quedar en que entre 235.000 millones y 577.000 millones de dólares en producción anual de alimentos se genera por los polinizadores. Y estamos nosotros afectando este sector o este sector de la biodiversidad que es fundamental y es vital para la alimentación humana. No quisiéramos llegar a esto. En China los agricultores están polinizando a mano los frutales. Este es un desastre ambiental que creemos que no se debe continuar agudizándolo. ¿Qué pasa en el contexto nacional? Nuestro país está entre los 8 más ricos en biodiversidad del planeta. Esto no estamos aprovechando para un desarrollo sostenible nacional. Como vamos a ver más adelante, el agronegocio global está determinando la dirección de las políticas públicas, debilitando la soberanía alimentaria y obviamente está concentrando la producción de determinados alimentos, imponiendo su voluntad a los diferentes gobiernos. Este es un cuadro de la evolución de la estructura porcentual de la superficie agrícola y en la que podemos ver que en el año 84 el 51% era producción de cereales y actualmente hasta el 2019 ha bajado a 37%. En el caso de oleaginosas industriales, que era 12%, ha subido a 45%, es decir, casi la mitad de la producción es cultivos oleaginosos e industriales. Y tubérculos, uno de los países más ricos en tubérculos del mundo, junto con Perú, producíamos 17% y ahora 6%. En el caso de frutales, país tan rico, hay un documento de más de 150 frutas silvestres en la Amazonía que están
en proceso de extinción. Ahí tenemos a la chachairú como un ejemplo, que se ha ido perdiendo, ya es Australia uno de los países de mayor producción de chachairú del mundo, 7% a 3.9%, hortalizas 5 a 4.5%, estimulantes, forrajes, etcétera. O sea, hemos visto cómo se ha ido desestructurando una producción destinada al mercado interno a favor más bien de la producción de cultivos destinados a la exportación. Obviamente, debido a diferentes factores, esta evolución de la superficie se ha ido cambiando, es decir, que ahora Santa Cruz concentra el 71% junto con el Beni, una gran área de la superficie cultivada, y por esta razón Santa Cruz, de alguna manera, las políticas que se hagan y que se lleven adelante en el departamento van a tener una amplia incidencia en el resto del país. De este cuadro se refiere a la evolución de la superficie cultivada, donde tenemos un incremento de más de 281% en 33 años, pero que el rendimiento no va aparejado a eso. El rendimiento, que como podemos ver, promedio de todos los cultivos, no se ha movido de un 4.8%, es decir, casi se mantiene el mismo a pesar de haber incrementado la frontera agrícola, lo que supone que también no estamos haciendo bien las cosas en términos de eficiencia productiva. Si vemos en términos de soya, no voy a entrar en el detalle, ya lo hicieron antes los expositores, se ha dado un incremento histórico de 2.835% en 33 años, pero también el rendimiento, y como lo han mencionado, no ha sido el mejor. Fíjense que cuando se introduce la soya transgénica en 2004 al 2005, empiezan a bajar los rendimientos, después se recuperan, pero nunca han superado lo que se ha dicho, que el transgénico es mejor que la soya convencional, etc. Ni qué decir en el caso del maíz, un incremento del 98%, pero también vemos que los rendimientos no son los mejores, ya lo han mencionado, que estamos ocupando los últimos lugares, lo mismo en trigo, incrementos, pero tampoco se refleja eso en un mejoramiento en el rendimiento. Y en el caso del arroz también hemos tenido un incremento del 113%, pero que tampoco se refleja en mejoramiento en cuanto a rendimientos, ocupando aproximadamente teniendo 2.5 toneladas frente a Perú, que tiene 8, Uruguay 8, Argentina 7, Chile 7, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando que el rendimiento no depende primero de una semilla. Para que se dé un buen rendimiento deben tenerse 4 requisitos fundamentales: un suelo apto, una buena semilla, un buen manejo, adecuado manejo, y el clima. Cargar el rendimiento y el mejoramiento de la productividad solo en una semilla, sin tomar en cuenta los otros 3 factores, no es lo más correcto, y se sigue hablando en el discurso de ese tema cuando se está promoviendo y proponiendo la introducción de eventos de soya transgénica, entre comillas, resistente a la sequía, como es el caso del HB4, que va a soportar el impacto o la aplicación no solo de glifosato, sino de glufosinato de amonio, teniendo que, de acuerdo a los datos que tenemos, es que esta soya va a tener un soporte entre 7 a 8 kilos de estos 2 herbicidas por hectárea, siendo que la actual, que es transgénica, resiste entre 3.5 a 4 litros o kilos por hectárea. Es decir, se va a generar un fuerte impacto en los suelos, incrementando el uso de herbicidas. Esta es la evolución. Este cuadro representa la evolución de la estructura porcentual. Y como vemos, se corrobora lo anterior, donde en la gestión 83 y 84 había una cierta armonía y equilibrio entre la producción industrial, cereales, frutales y hortalizas, pero que esto totalmente en el año entre el 2018 y 2019 ha cambiado. Ahora hay una preeminencia en los cultivos industriales en detrimento de los cereales, entre los que está el trigo, y Bolivia es un país deficitario en un 60% o 65% en trigo. Es decir, que de 10 panes que comemos, 3 panes y medio provienen de trigo producido en Bolivia y 7 o 6 panes y medio de trigo importado, ¿no? Y en el caso de hortalizas y frutales, hemos visto cómo ahora con el COVID
se han tenido que aperturar las fronteras con Chile para el ingreso de 4,000 y pico toneladas de frutas, de cereales, al mismo tiempo de néctares, etcétera, etcétera, lo que está mostrando una fuerte dependencia del país en la importación de alimentos. Pero no solamente es eso, todo esto viene aparejado también de la importación de agroquímicos. Vemos que en 20 años se han usado casi 1.800 millones de kilos de agroquímicos. En 2018 se han importado 167 millones, a los que hay que añadirle 30% de contrabando, según el SENASAC. Estamos hablando más de 200 millones de kilos o litros de agroquímicos, y en este cuadro se refleja evidentemente el gran incremento que se ha tenido, y fíjense, en herbicidas de 8 millones a 33 millones. Esto está asociado a los transgénicos, lo mismo fungicidas y lo mismo fertilizantes. O sea, a pesar de una ampliación de frontera agrícola, se han usado fertilizantes de 14 a millones a 117 millones. Pero ¿y cómo vamos en los rendimientos? Pues ahí tenemos este cuadro de la relación de agroquímicos con producción y superficie cultivada, donde tenemos que en el 2001 se usaban 17 kilos de agroquímicos por hectárea, y el 2017 hemos llegado a 43 kilos de agroquímicos por hectárea, es decir, un incremento del 150%. Y de la misma manera, si hablamos en términos de agroquímicos por tonelada de alimentos, 3.5 frente a 8.8 kilos de agroquímicos por tonelada. Esto es un impacto a la salud, obviamente, pero frente a esos incrementos, ¿cuál es el incremento en el rendimiento? Y ahí tenemos que es un 0,6%. Cuando yo pregunto a muchos agrónomos si este cuadro ¿qué refleja? Si estamos con una agricultura en crisis o en una agricultura de desastre. Bueno, y todos me dicen de desastre, ¿no? Quedan 5 minutos, por favor. Ok, pero no solamente es eso, sino que lo que mencionaba, estamos importando alimentos. Este es un detalle de la importación de alimentos al 2018, el 2019, según unos cuadros estimativos, estamos por encima de los 700 millones de dólares en la importación de alimentos, que parece una paradoja, una barbaridad, y hasta decirlo, una vergüenza, pero además alimentos caros. En el ranking de países de América Latina, el porcentaje del salario destinado a la compra de alimentos en Bolivia es de 63%. Entonces, este es un aspecto que nos debería preocupar, pero en lugar de eso, seguimos insistiendo con introducir más transgénicos. Este es un cuadro de cómo se ha ido introduciendo la soya transgénica y cómo prácticamente el 2013 Bolivia deja de producir soya convencional, que no sea transgénica, y prácticamente pasa a depender de la soya transgénica. Pero ahora hay otro peligro, el maíz. Bolivia es considerado centro de origen secundario del maíz, tenemos 77 razas identificadas, somos un país maicero por excelencia, todos nos hemos alimentado con maíz, está presente en todo lado, pero los niveles de contaminación que se puedan alcanzar con la introducción que ya se dio de manera ilegal por el lado del Chaco de maíz transgénico, pues va a llevar adelante un impacto muy fuerte en un recurso genético que no solo es patrimonio del Estado, sino también un patrimonio cultural, habida cuenta que se han encontrado restos de maíz en los sitios arqueológicos en diferentes lugares del país que datan de más de 4.000 años. Pero además, por eso yo menciono también que es un agroextractivismo, este modelo que está impulsando también la deforestación y quema de bosques. No voy a entrar en el detalle de cuántos millones, porque la verdad es que ya lo conocemos súper abundantemente después del desastre que se ha sufrido en la Chiquitanía, pero todo esto también ha ido acelerándose a raíz de este avance en la frontera agrícola. Esto es San Julián, el año 94, el año 2002, el año 2016, pero que todo esto obviamente ha tenido como base una normativa, que es el plan de uso de suelos, que en muchos casos no se lo cumple, es más, en el Beni se lo ha cambiado, las normas que han favorecido el tema de los perdonazos, donde se ha perdonado más de 1.500.000, se ha ido ampliando, la cumbre agropecuaria, donde se ha autorizado el desmonte hasta 20 hectáreas, etcétera, etcétera, y que obviamente han llevado al desastre que hemos vivido, en el que 6.4 millones de hectáreas se han quemado, donde Santa Cruz ha perdido un 65% de
de su superficie que se ha quemado en el Benin 29, etcétera, etcétera. A sabiendas de que estábamos viviendo una época que venía ya de una helada, de sequías, y que obviamente han llevado a este desastre. Esta es una foto de la Chiquitanía, de un área que se había quemado, fue inmediatamente habilitada, y en ese marco es que inclusive ahí se ha dejado la urea, lo que demuestra que esos suelos no son aptos para la agricultura, y aún a pesar de que eran suelos relativamente vírgenes, pues estaba metiendo urea, ¿no? Entonces, creo que este es un aspecto que nos debe mover a la reflexión, porque hay experiencias, hay una serie de propuestas que no solamente han quedado en el tintero ni en la crítica. La entidad en la que yo trabajo ha impulsado desde hace varios años, y a la época se ha llegado a transferir más de 500.000 de hectáreas con control biológico, lo que demuestra que en nuestro país hay muchas capacidades como para realmente repensar y ver que el modelo actual no es sostenible para el país, desde ningún punto de vista está aportando a la seguridad y soberanía alimentaria, y creo yo que más bien este debe ser un cambio, debe existir un cambio de actitud como para poder ver que otro modelo es posible, ¿no? Y que podremos decir con mucho orgullo que este debería ser nuestro sello, que de alguna manera refleje lo que estamos promoviendo como país, que todavía tenemos tiempo de hacer un cambio y un ajuste en nuestro modelo económico de producción. Gracias.